Bien, queridos hermanos, y entonces en esta mañana vamos a pensar un poquito en la música y qué rol tiene la música en la iglesia, pero también en la vida personal. ¿Qué dice la Biblia sobre esas cosas? ¿Qué es, según la Biblia, de una forma buena de alabarlo? ¿Y cuáles cosas tenemos que prevenir? ¿Cuáles cosas no tenemos que hacer? Y entonces todo eso vamos a ver y juzgar a la luz de la palabra. Y especialmente vamos a pensar, por supuesto, el rol que tiene la música en los cultos, en las reuniones que tenemos como iglesia cada domingo. Porque, queridos hermanos, ustedes saben que bíblicamente el momento más especial de la semana de la reunión que tiene la iglesia es el domingo. Esta es la reunión más importante, eso sabemos porque es el día en que ¿por qué nosotros nos reunimos los domingos, queridos hermanos? ¿Sí saben? ¿Por qué no el sábado? ¿Por qué no el lunes? ¿Por qué no el martes? ¿Por qué no el miércoles? ¿Por qué no? El domingo es el día del Señor. ¿Por qué? ¿Qué es día del Señor? Resucitó, ¿cierto? Y entonces el día de su resurrección. Nosotros como cristianos nos reunimos los domingos porque es el día en que el Señor resucitó y venció la muerte. Y entonces este evento es tan importante en la vida cristiana que los primeros cristianos en la Escritura se reunieron el domingo y lo llamaron el Día del Señor. Lo podemos ver. Por ejemplo, si usted busca Hechos 20, versículo 7, puede ver que los discípulos se reunieron el domingo. Se lo buscamos, ¿no? Para basar todo en la Escritura. Hechos capítulo 20, versículo 7. Buscamos un ratito. Hechos capítulo 20, versículo 7. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede leer? ¿Voz alta? En el nombre de Jehová Dios, en el nombre de Jesucristo y su Espíritu Santo. Dice así: visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y a lo largo del discurso hasta la medianoche. Entonces, hay más ejemplos. Por ejemplo, los discípulos reunidos en la casa cuando después de la resurrección Jesús los visitó. El apóstol Juan, que está en la isla de Patmos, en que dice que el Señor lo presentó en el día del Señor, en el día de su resurrección. Y hay otros ejemplos más. Y entonces nosotros nos reunimos los domingos porque es primer día de la semana y Cristo resucitó el primer día de la semana. Queridos hermanos, el lunes no es primer día de la semana, el domingo es. ¿Ya? Entonces es importante para saber eso. Y entonces así es, nosotros reunimos los domingos para recordar. Y por eso la reunión los domingos es más importante que las otras reuniones, aunque todas las reuniones de la iglesia son importantes. Pero esta es la más importante. Es más importante, pero no significa, entonces, voy el domingo, pero en la semana no. ¿Sí me entiende? Porque a veces las personas piensan eso. Dice, el domingo sí voy, porque es más importante, y en la semana tengo mis ocupaciones. No. Todas las reuniones de la iglesia son importantes. En el libro de Hebreos, Pablo lo dice clarito. No dejas de congregarte. Y no habla del domingo. No dice, no dejas de congregarte el domingo. Dice, no dejas de congregarte. Cuando hay una reunión en la iglesia, usted tiene que sentirse obligado, no por parte del liderazgo de la iglesia, no por parte del líder del ministerio, no por parte del pastor, no por parte de su familia o algo así. Tú tienes que sentirse obligado por su Señor. ¿Ok? Mira, para entender el tema de hoy, vamos a pensar un poquito en el pasado del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío tenía un lugar especial para adorar a Dios. Un solo lugar. ¿Cierto? ¿Qué lugar era? No era la sinagoga. El templo. ¿Cierto? El templo estaba en
No en el Monte de los Olivos. El templo estaba en Jerusalén. Más allá, ¿en cuál colina estaba? Monte de Sión. Monte de Sión, ahí estaba el templo, ¿no? Ok, los judíos en una sola ciudad tenían un solo templo. Un solo templo en una sola ciudad. Ok. Y en ese templo, la presencia de Dios estaba ahí. Literalmente. Entonces todos los judíos cuando querían adorar a su Dios, tenían que viajar a Jerusalén para adorar a su Dios. Pero todos nosotros sabemos que para algunos eso era lejos. 2, 3 días de viajar para ir a Jerusalén. Aunque todos los judíos lo hicieron. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios lo dicen. Todos los israelitas estaban obligados a hacerlo en las fiestas del año. Excepto en las situaciones en que uno estaba enfermo o que cuando tenía niños muy chiquitos o algo así. Pero en general nadie estaba excluido de eso. ¿Ok? Y entonces eso es importante también si pensamos nosotros en la forma en que nosotros nos reunimos como cristianos del Nuevo Testamento. Porque lamentablemente, queridos hermanos, percibimos nosotros en el pueblo victoriano, no sé por qué, un descuidado de reunirse en los días señalados por el Señor. Y cada uno puede juzgar su propia vida, no lo necesito hacer yo. Pero si fuera como en el pueblo de Israel, ¿no? Si fuera una ley que dijo, debes congregarte todos los domingos en la mañana, ¿lo haría o no? Y si usted dice, sí, ahí sí, entonces ¿por qué no lo hace de su buena voluntad? No, pero yo estoy ocupado, tengo muchas responsabilidades, tengo mi familia, tengo tal. Entonces eso significa que las prioridades en nuestra vida están muy mal. ¿Quién es lo más importante en nuestra vida, queridos hermanos? Dios. Y si nosotros vamos a la iglesia, ¿por quién vamos a la iglesia? ¿Por nosotros? No, yo no me siento bien para ir a la iglesia. No, yo me siento tal y no puedo ir a la iglesia. Ah, entonces tú vas a la iglesia por ti. Por ti mismo vas a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo aquí, queridos hermanos? Esa reunión, ¿para quién es? Para el Señor. Para el Señor. Entonces, si nosotros vamos a la iglesia, ¿para quién vamos? Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces, si vamos a la iglesia, ¿a quién vamos a adorar? Y entonces los argumentos de nosotros no cuentan en ese sentido. Yo me siento apartado, no voy. Yo me siento mal, no voy. Todos esos argumentos no cuentan. El Señor le llama para congregarte. Y entonces nosotros decimos, sí, Señor. ¿Verdad? Y todas las otras cosas, todas las otras personas, todas las obligaciones que tenemos fuera de eso, excepto enfermedad, decimos, eso no va encima del Señor. No va encima del Señor, es imposible. Si nuestro trabajo nos separa de congregarnos, ¿qué tenemos que arreglar? El trabajo, ¿verdad? Si nuestra familia nos separa de congregarnos, ¿a quién tenemos que servir? ¿La familia o a Cristo? Y yo no estoy diciendo que tú tienes que hacer un relajo de su familia, pero tiene que pensar bien las prioridades en su vida. Queridos hermanos, si nosotros nos reunimos, pasa algo en el mundo espiritual. ¿Sabe qué? Entonces los judíos tenían ese lugar central. Todos tenían que viajar al templo y para algunos por lejos y no podían ir todas las semanas. Y entonces
Y entonces ellos inventaron algo. Ellos inventaron la sinagoga. Y ustedes han escuchado esa palabra, ¿verdad? Y muchas veces nosotros pensamos que la sinagoga era como una iglesia, pero no. ¿Qué era la diferencia? Hay una diferencia grande. La sinagoga no fue mencionado para reemplazar el servicio de templo. Y entonces la sinagoga solamente era una escuela bíblica para aprender las escrituras, para que la gente se reunieran todos los sábados en ese lugar. Los judíos no faltaban en la sinagoga. No había forma de excusarse. Todas las personas se fueron a la sinagoga todos los sábados, porque para los judíos eran los sábados. Pero en la sinagoga había reglas estrictas para que el servicio en la sinagoga no parecía al servicio en el templo. ¿Sí sabe eso? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En el templo había fiestas, en la sinagoga no. En el templo había instrumentos para hacer música. En la sinagoga estrictamente prohibido. Entonces, en el templo fue decorado muy bonito y hermoso. Pero la sinagoga, un edificio sencillo. ¿Para qué? Para la gente no tenían la idea de que la sinagoga puede reemplazar al templo. ¿Sí entiende? Porque las reglas, los mandamientos de Dios, el Antiguo Testamento, para el pueblo judío era: vaya al templo para tener un encuentro con Dios. Ahora nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. Nosotros vivimos en el Nuevo Testamento con una otra realidad. Porque Cristo mismo dice en Juan, buscamos ese versículo porque es importante. En el Evangelio de Juan, creo que es el capítulo 4, si no estoy equivocado. Sí, el capítulo 4. Versículo 19 a 23. 19 a 23. Lo voy a leer yo. Esa es una frase de una conversación que Jesús tenía con la mujer samaritana. Y los samaritanos tenían su propio templo. En Gerazim se llama. Él tenía su propio templo porque no querían juntarse con los judíos. Y entonces hicieron su propio templo. Había un templo en el Gerazim y había un templo en Jerusalén. Y esa mujer que está conversando con Jesús le va a hacer una pregunta teológica. Dice, versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, y ahí viene algo importante, que es para nosotros, importante para saber. Mujer, créeme, que la hora viene, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y entonces, ¿qué quiere decir Jesús? El templo, el lugar que tiene el templo como lugar único de adoración va a desaparecer. Y ahí la verdadera adoración no es necesario ir al templo. La verdadera adoración viene del corazón. Y entonces Pablo lo explica clarito después. Dice que cada creyente por el hecho que el Espíritu Santo vive en el creyente es templo de Dios. Entonces el templo no está en Jerusalén para lugar de adoración central. Si nosotros recibimos el Espíritu en nuestro corazón, somos templo de Dios. Cada uno de nosotros. Cambia ese cuerpo en templo de Dios. ¿Verdad? Y entonces ahí puede decir usted, ya bien, entonces no necesito ir a la iglesia porque tengo el templo aquí. Yo puedo adorar a Dios en mi propia casa. ¿Verdad? Y sí, es verdad. Bueno, que tú puedas adorar a Dios en su propia casa. Pero no que no puede congregarse. Porque tiene que saber que nuestro templo es chiquito. ¿Verdad? Yo soy solo. Mi solo templo. Yo puedo adorar a Dios, pero me falta algo importante. La grandeza del edificio.
Y entonces Pedro dice en 1 de Pedro, eso voy a buscar yo. En 1 de Pedro dice, acercándonos a Él, Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir Pedro? Y es algo hermoso. A veces hay iglesias que ponen templo de adoración en su edificio, ¿cierto? No es verdad. Nosotros vivimos en una época en que el templo no es un edificio de piedra. Nosotros vivimos en un tiempo que el templo de Dios más hermoso es la unión de los cristianos. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Ese edificio en que estamos nosotros en este momento, ¿sí?, de piedra y de metal, no es nada. Pero igual el templo de Dios está aquí, porque el templo de Dios somos nosotros. En cada uno en que vive el Espíritu Santo, juntos formamos un edificio de adoranza, de adoración y alabanza a Dios. Y eso es lo que es hermoso. Y eso es lo que es el centro de nuestro culto. Eso es el centro de nuestro ser. Pero si nosotros vamos a nuestras casas y queda un edificio vacío en este lugar, no es templo de Dios. ¿Por qué? Porque el templo de Dios no está presente. El templo de Dios está presente cuando nosotros nos reunimos. ¿Sí entienden esa parte? Pero ahora pensamos un paso más. Si nosotros no nos reunimos cuando la iglesia está reunida, ¿qué estamos perdiendo? La reunión de los santos en que va a ser alabado y glorificado nuestro Dios, que dio todo para nosotros. Y nosotros en el trabajo. Y nosotros pasando tiempo con nuestra familia. Es bueno pasar tiempo con la familia, no estoy diciendo eso. Pero usa los momentos en que la iglesia no está reunida. Es bueno para trabajar, pero usa tiempo en que la iglesia no está reunida. Pero mi situación económica, pero tal. Usted lo sabe perfectamente. Si tú vienes con esos argumentos a los pies de Jesús, ¿qué vas a decir? ¿Qué va a decir Jesús? Él va a decir lo mismo lo que dijo a Pedro, lo que estudiamos con la reunión de los varones esta semana. Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? Esa es la única pregunta que Jesús va a hacer. Entonces, ¿qué sería la decisión correcta? Liberamos los domingos en la mañana de todas las cosas. No importa lo que dice nuestro jefe, no importa lo que dice nuestra familia, no importan las consecuencias, porque nosotros servimos a Cristo y Cristo es nuestro todo. ¿Es Cristo nuestro todo? Y no por obligación al pastor, no por obligación a los hermanos, pero para estar con Él en el edificio vivo de adoración y alabanza, ¿cierto? Porque nosotros juntos somos un edificio para su honra y su gloria. Y nosotros, cuando tú no estás, el edificio no está completo porque unas piedras no están. Tú puedes construir una casa hermosa, pero si faltan unas piedras ahí en la pared, la casa queda fea. ¿Verdad? Y eso pasa cuando estamos nosotros reunidos en adoración. Estamos pensando en Cristo, pero a veces también en los hermanos que no están. ¿Por qué esta no está? ¿Por qué esto no está? ¿Por qué ese hermano solo viene cada 15? ¿Por qué ese hermano solo viene una vez en 3 semanas? ¿Por qué ese hermano solo viene una vez al mes? Porque extrañamos ese anhelo en los corazones de los hermanos de estar aquí y decir, yo quiero ir a la iglesia para adorar a mi Señor todas las semanas.
No importa lo que me pasa. No importa los obstáculos que Satanás pone en mi camino. Yo no soy siervo de Satanás. Somos siervos de Cristo. Amén. Y entonces así es, queridos hermanos. Disculpe que estoy un poco largo en la introducción, porque quería hablar de la música. Entonces, como le dije, queridos hermanos, en la sinagoga no había música instrumental. No había. En la sinagoga solo había canto. Canto sí. Salmos, himnos, cánticos espirituales. Y entonces ahora algo más. Los primeros cristianos siguieron el ejemplo de la sinagoga. Y entonces usted puede estudiar el Nuevo Testamento desde el principio hasta el fin. No va a encontrar ni un solo instrumento. Y sabemos de la historia de la iglesia que los primeros cristianos no usaban instrumentos. Nuevo Testamento. No había. ¿Y por qué no? Tal vez usted dice, ¿los primeros cristianos no querían tener instrumentos? Eso no es la pregunta. Porque a veces hay iglesias que dicen, no usamos instrumentos porque en el Nuevo Testamento no está. Y tiene razón, no está. Pero hay otra razón por qué no estaban. La razón es, los judíos ya estaban acusando a los otros judíos que eran seguidores de Jesús, diciendo que ellos querían desechar el templo y querían salir de los caminos antiguos. Y entonces, imagínense, hay un grupo que sale de la sinagoga, que se une en otro lugar y que va a usar instrumentos que fue prohibido por los rabinos para no hacer un pequeño templo. ¿Sí me entienden? Y entonces, por esa razón, ellos no usaban instrumentos. Pero no está prohibido. Ninguna palabra en el Nuevo Testamento dice es prohibido usar instrumentos. No lo está. No está. ¿Hay razones para usar instrumentos en el culto que nosotros hacemos? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Por lo que le dije anteriormente. El templo de Dios está aquí. Cuando nosotros estamos reunidos, el templo de Dios. ¿Y qué pasó en el templo de Dios en el Antiguo Testamento? Instrumentos. ¿Por qué? Eso fue el lugar de adoración. Y nosotros como cristianos del Nuevo Testamento nos unimos en adoración y alabanza a Dios. Y es permitido usar cualquier tipo de instrumento que sirve para honrar y glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos su templo. Nosotros no somos una sinagoga. Nosotros no estamos en un templo, somos el templo. Y por eso sí es permitido usar todos los instrumentos. Y ahí usted dice, bueno, para saber, para el grupo de música, ¿verdad? Pero, ¿qué son nuestros instrumentos? Tenemos una guitarra, una batería, un piano. ¿Esos son todos los instrumentos? No. No, queridos hermanos. Todos nosotros somos criados también con instrumentos, ¿verdad? ¿Qué tiene aquí? La boca. ¿Qué tenemos acá? Y entonces es muy importante. Y la Biblia dice que tenemos todo el cuerpo como instrumento. De eso vamos a tratar. Tenemos todo el cuerpo. Podemos expresar nuestro cuerpo, nuestro gozo. Podemos levantar la mano, dice los salmos. Podemos batir las manos, dice los salmos. Y no es para criticar o algo, pero queridos hermanos, yo sé que a veces hay personas que tienen un sentimiento negativo con batir las manos. Tenga la plena confianza, queridos hermanos, que eso es un instrumento bíblico. No solo es en la batalla, no solo es en la guerra. Los instrumentos de los judíos lo usaban en el templo, las manos para batir y glorificar a Dios. Es permitido. No hay ningún obstáculo para eso. Entonces, nosotros también somos los instrumentos. Y lo puedo decir más fuerte, el instrumento más importante somos nosotros. Porque en la reunión de la iglesia, como le decimos antes, ¿no? Lo primero es palabra de Dios. Palabra de Dios es lo más importante. Estudiándola, escudriñándola.
para aumentar nuestro conocimiento de cómo Dios es. Y para aumentar también el deseo en nuestro corazón de alabarlo y de glorificarlo y de obedecerlo. Primera cosa. Segunda cosa es cantar. Cantar. Para cantar, nuestra voz. Primer instrumento. Y entonces, ahí vienen los instrumentos. ¿Para qué son los instrumentos? Para que nosotros cantamos mejor. Mejor para la honra y la gloria del Señor. Pero los instrumentos son un apoyo para el canto. Porque cantar es lo más importante. Si usted dice, yo voy a la iglesia, a mí me gusta la música, pero si yo voy a cantar es feo. Pero no estamos aquí para presentar qué tan bonito podemos cantar. Estamos aquí para usar la voz que Dios nos ha dado para que las palabras de alabanza salen de nuestra boca. Y entonces si usted está ahí escuchando la música sin usar su propia voz, no está haciendo lo que Dios quiere. Dios quiere que las alabanzas salen de su boca. Eso quiere Dios. No importa si para ti mismo suena feo, o para su vecino, o para otras personas que dice que tú no puedes cantar. Lo más importante es que tú haces lo que Dios dice, para que la alabanza salga de su boca. Eso agrada a Dios. Agrada a Dios si nosotros los alabamos en los cánticos. Y entonces, en ese sentido, seguimos el ejemplo de lo que estaba pasando en el templo. En el templo tenían un grupo de música, de levitas. No porque ellos querían hacerlo, es porque Dios lo ordenó para formar. Hasta las instrucciones de los instrumentos que ellos tenían que usar literalmente están en la Biblia. Entonces, por obligación de Dios, había un grupo de música en el templo con variedad de instrumentos, con el propósito de alabar a Dios, de ayudar a alabar al pueblo. Ese fue el propósito. Y entonces cuando hay iglesias que dicen, no, instrumentos no, grupo de música no entienden bien lo que es el propósito de ser templo, del servicio de templo de adoración. ¿Cierto? Y entonces en el Salmo 150, lo que puse como tema o pasaje bíblico sobre la prédica, dice lo siguiente, lo vamos a leer, Salmo 150. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y ahí viene una lista de los instrumentos que podemos usar. Y dice, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Entonces, eso dice la Biblia. Mira, y ahora tal vez usted dice, ya, entonces también está la palabra danza aquí en el Salmo, ¿no? Alabarle con pandero y danza. ¿Cierto? Mira, en las semanas pasadas, unas veces llegó a nosotros la pregunta, ¿por qué en la iglesia no formamos un grupo de danza? Y nosotros preguntamos, ¿pero por qué? Y ahí la respuesta era, porque eso también tiene otras iglesias. ¿Nosotros seguimos el ejemplo de otras iglesias? ¿Qué seguimos nosotros? La palabra, Cristo. Pasa muchas cosas en otras iglesias que yo no quiero tener aquí. ¿Por qué no? Porque la palabra lo dice que no podemos tenerlo, ¿verdad? Entonces todos tenemos que juzgar a la luz de la palabra, ¿verdad? Ahora, danza es una cosa que es importante para saber qué propósito tenía, en qué lugares lo hicieron y para qué lo hicieron y en qué forma lo hicieron. Para entender lo que podemos hacer nosotros en el templo nuestro, que es la reunión de los santos. ¿Verdad?
Primero eso, siempre es un poco chistoso para mí. Cuando digo, ¿podemos bailar? Hay personas que dicen, no, los cristianos danzan, no bailan. ¿Verdad? Esa es una broma porque las dos palabras están en la Biblia. Y las dos palabras tienen el mismo significado. No hay diferencia entre bailar y danzar. Literalmente es lo mismo. Es una diferencia que los hermanos hacen para poder hacer algo lo que ellos quieren. Pero danzar y bailar literalmente es la misma palabra. Es sinónimo. La palabra usa bailar y usa danzar. Búscalo. Ahora, si usted puede ver, ha visitado una iglesia y había un grupo de danza que estaba haciendo un teatro ahí al frente, y usted dice, eso es bonito, y la Biblia dice danza. Entonces, podemos hacer eso, ¿verdad? Lo vamos a juzgar a la luz de la Biblia. ¿Qué palabra es la palabra danza en la Biblia? ¿Y en qué situaciones pasó eso? ¿Verdad? Eso tienen que saber. Ya sabemos, el Nuevo Testamento no habla de danza. Las reuniones cristianos en el Nuevo Testamento no tenía danza ni tenía instrumentos. No lo tenía. Pablo en su iglesia no danzaba. Pedro tampoco. Los otros apóstoles tampoco. Ninguno de ellos. En la iglesia no. ¿Qué hicieron ellos en la iglesia? Estudiaron la palabra. Eso es lo más importante. Oraban juntos, cantaron himnos, salmos y cánticos espirituales. Los tres ingredientes y compartieron la Santa Cena. Y entonces por eso siempre tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y hay personas que dicen, es el argumento clásico que dice, pero David danzaba. Cuando llevaron el arca al templo, él danzaba, ¿verdad? Y entonces podemos danzar en la iglesia. Ok, primera pregunta. ¿Cuántas veces dice en la Biblia que David danzaba? ¿Él danzaba todos los sábados? ¿Todas las semanas? ¿Todos los días? Lo que la palabra dice que él danzaba una sola vez. Por una ocasión especial. ¿Verdad? ¿O tiene más ejemplos? Y algo más. Esa fiesta no fue en el templo. Lo que estoy diciendo yo es solamente explicando lo que está pasando en la palabra. ¿Hay más ejemplos en la Biblia que hablan de danza? Claro que sí. Claro. Yo busqué para usted, para que usted lo sabe. En total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ejemplos. 9 ejemplos, 3 son los salmos, 6 de otras situaciones. En la mayor parte son danzas de victoria. Por ejemplo, cuando todos los egipcios murieron en el Mar Rojo, danzaba el pueblo de felicidad que fueron liberados de Dios. Con música y todo. En Jueces leemos de la hija de Jefté que vino danzando por la victoria en la batalla. ¿Verdad? En Samuel, 1 Samuel 18:6, mujeres cantaban y danzaban por la victoria de David sobre los filisteos. Guerra. Y así que puedo seguir. Salmo 30 dice, Dios va a cambiar el lamento en gozo, el manto en baile, dice. ¿Verdad? Y así mismo podemos seguir. Y entonces primero es importante saber en qué ocasiones, en qué tipo de fiestas los judíos danzaban. Los judíos sí danzaban bastante, lo sabemos, de la historia también. Danzaban en matrimonios, danzaban en fiestas del pueblo, danzaban en muchas ocasiones. Pero hay un lugar donde ellos no danzaban. ¿Dónde? En el templo. En el templo sí había grupo de música, sí había instrumentos, pero no había danza.
¿Usted puede danzar? Sí, no hay problema. ¿Aquí en el culto? No. No es la forma de tener un grupo de danza. ¿Por qué no? Porque nosotros somos templo de Dios. Juntos. Y seguimos lo que fue permitido en el templo de Dios. ¿Sí me entiende? Y entonces, eso tiene que entender. Y la otra cosa es, ¿qué significa la palabra hebrea de danza? Eso también es otro tema. Y eso también es un poco más profundo, pero es bueno para saber. La palabra danza que usa la escritura en hebreo es mahol. Mahol en hebreo. Y mahol en hebreo, tal vez usted piensa en un grupo de danza organizada, pero no. Mahol significa que con su cuerpo usted expresa su alegría. ¿Ok? Es una danza no controlada. No es una danza organizada o entrenada. Es una danza que expresa su júbilo. Y entonces lo que yo animo es que usted cuando está cantando, exprese también con su cuerpo su alegría. Hasta ciertos límites. No hay problema. Pero eso es la palabra mahol. Ahora, el ejemplo de David no es la palabra mahol, es la palabra carrar. Entonces lo que hizo David es carrar por el arca. ¿Qué significa carrar en hebreo? Significa que él estaba saltando y brincando de alegría. Nada de danza organizada o un show que está haciendo. No, nada. Él estaba tan lleno de júbilo que no podía controlar su cuerpo. Eso podemos decir. Y entonces no tiene que aplicar situaciones que son muy distintas y decir, David danzaba ante el arca, nosotros podemos tener el grupo de danza. ¿Sí me entiende? Porque ahí usted no usa la escritura para explicar las cosas según Dios lo ha mencionado en su palabra. ¿Y qué es el problema con eso? El problema con eso es lo que mencioné al inicio. El enfoque de la iglesia primero es, ya lo saben, ¿no? Primero es, ¿qué es lo primero en la iglesia? Pero la primera actividad más importante, estudiar la escritura. ¿Ok? ¿Qué es la primera actividad más importante en la iglesia? Exactamente. ¿Ok? Segundo es oración. Y tercero es cantar. ¿Verdad? Y cantar en dos formas. Puede ser que usted enseña a través de un cántico algo. Puede ser también que usted alaba a Dios a través de un cántico. Es diferente. No todos los cánticos son alabanzas. Es otro tema, pero tiene que saberlo. A veces un cántico simplemente cuenta cómo Cristo ha salvado a su iglesia. Y a veces es directamente honrar y glorificar a Dios. Es una diferencia. No todos los cánticos son alabanzas. Entonces la música en la iglesia, ¿qué debe hacer? Exaltar la gloria de Dios, no los músicos. Edificar a los oyentes, no entretener. Ser comprensible, ordenada y centrado en Cristo. ¿Verdad? Y algo más que es algo muy hermoso para mí aquí en la iglesia, que es muy diferente a nuestra iglesia en Holanda, es que todos participemos. A la iglesia en Corintios, Pablo dice, si ustedes se reúnen, cada uno tiene algo. Uno tiene una enseñanza, en ese caso yo. Otra persona tiene un cántico. Otra persona tiene otra cosa para participar, pero todos hacemos eso. Para mí es muy hermoso que a veces aquí hay 8 personas que están haciendo la música juntos. Y que hay muchas personas que participan usando sus manos y todas sus voces y levantando las manos para adorar a Dios. Todo eso es bíblico. Es hermoso. La participación. Porque la iglesia no es un show. La iglesia no es un teatro. La iglesia no es una presentación. La iglesia es la comunión de los santos. Usted no viene aquí para estar en su silla y para que nosotros le podemos entretener. Nosotros estamos aquí para aprender juntos a los pies de Jesús, para ser iglesia, sentir la comunión
Sentir el amor como familia cristiana. Sentir que todos nosotros somos una piedra en ese edificio glorioso de Cristo. Y todos participemos de esa forma, bajo los límites de la palabra de Dios. Y entonces tú puedes ver a un grupo de danza cristiana, tú sí lo puedes hacer. Pero otra cosa es tenerlo en el culto. ¿Sí me entienden? Entonces, siempre hay lugar y tiempo adecuado. Y entonces nosotros seguimos esa línea. Seguimos esa línea. En el culto cristiano no hay espectadores. En el culto cristiano son hermanos en comunión. ¿Verdad? Y entonces, para prevenir todo eso, Dios en su santa sabiduría ha dado cosas al templo que nosotros podemos implementar. Pero siempre que el enfoque no va a ser unción, el enfoque tiene que ser siempre la palabra, siempre tiene que ser Cristo, siempre tiene que ser la enseñanza, siempre tiene que ser nuestro crecimiento espiritual. Para no cambiar en lo que decimos en la pregunta al inicio, en emocionalismo. Entonces es muy importante, hermanos, que seguimos la sana doctrina. La sana doctrina de aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces creo que eso es más o menos lo que quería compartir esta mañana. Es una enseñanza más doctrinal que tal vez personal, pero lo más importante, queridos hermanos, es que todos participemos en la alabanza, ¿sí? Que no estamos mirando, qué bien canta o hace música el grupo de música. No. Ese grupo de música está tratando de animarles para adorar a Dios. Esa es la idea, ¿cierto? Entonces ese es el propósito.